Primera pregunta dice, ¿cree usted que el sistema tarifario por estratos permite que los usuarios de los estratos más bajos le den el valor real al agua, evitando su desperdicio? Y el doctor Colmenares también nos interesaría los dos puntos de vista. Evidentemente, no, yo creo que estoy seguro que estamos de acuerdo con eso. Y es que no siempre hemos estado de acuerdo en muchas cosas, doctor Colmenares. Sí. El tema esencial, y es que incentivar negativamente el abuso del uso del agua es fatal, porque entonces económicamente, o sea, dice, usted no pague nada por ella, automáticamente hay una patente de corso para el derroche, infortunadamente. Y entonces tiene que darse un mecanismo adecuado de control, ya sea vía económica o de control vía tecnológico, ¿sí?, para que no haya ese abuso. Acabo de terminar una junta directiva de Andesco esta mañana y nos comentaba el gerente de Incali que en los estratos bajos, en zonas donde no hay control de medición y donde hay el consumo nos está dando alrededor de 40 metros cúbicos mensuales. Eso es una salvajada, mientras que en la gente que está pagando el agua está llegando a niveles de 18 metros cúbicos por mes. Evidentemente ahí hay una demostración fehaciente de que hay una inequidad desde el punto de vista del uso por no un control de quien debe hacer el uso. Y es, si usted no paga o no tiene un control o no tiene un control tecnológico, llamen que sea, ¿sí?, no es factible que usted tenga, de pronto en el imaginario, cree que está gastando poquito y resulta que está consumiendo mucho. Ese es el mensaje que yo quisiera dar. Ahora, evidentemente, los cruces de estratos 5 y 6, industrial y comercial, frente a estratos 1, 2 y 3, pues por supuesto se sigue dando, y aquí en el sistema de acueducto es bastante exigente. La contribución del estrato 6 es bastante alta, es como del 200% en un momento determinado aquí en Bogotá, o sea, es una cifra muchísimo más 600%. alta. Es una cifra altísima para poder subsidiar los estratos 1, 2 y 3 que tienen subsidios del 70% en el estrato 1 en el caso de Bogotá. Doctor Colmenares. Bueno, yo creo, lo primero es que aquella agua que es esencial para la vida no se debe cobrar. Y por eso nosotros en el referendo del agua planteamos lo del mínimo vital gratuito como garantía de un derecho humano fundamental al agua potable. Yo no creo que eso haga entonces que la gente derroche agua. Pienso que por el contrario, por ejemplo, si en Bogotá hay 300.000 usuarios desconectados, eso se viene constituyendo en un problema porque buena parte de esos usuarios desconectados se conectan clandestinamente y comienzan a usar un agua que ahí sí definitivamente no se paga. Entonces mire cómo unas tarifas altas conducen a lo contrario, en vez de conducir al ahorro, conducen más bien a un mayor gasto. Eso es parecido a lo que ocurre cuando se establecen impuestos impagables, entonces la gente trata de eludir el pago del impuesto porque se vuelve una contradicción. Y una segunda cosa que digo muy rápidamente es que el problema también es cuando las empresas de acueducto de alcantarillado funcionan como el sistema de la ley 142. Aquí en Bogotá los operadores zonales, que son 3 empresas privadas transnacionales, ganan un porcentaje de la facturación, es decir, una facturación que es construida sobre el consumo que ellos mismos miden. Entonces, cuando usted baja el consumo de agua en su vivienda, por alguna razón, a mí me pasó, mis hijos no viven ya con nosotros, bajamos el consumo de agua, vienen funcionarios a preguntar a ustedes por qué están consumiendo menos agua. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es que uno consuma más. Mire las contradicciones que tiene este esquema en ese punto nomás del ahorro del agua. Quisiera complementar las respuestas que han dado hasta ahora con 2 datos adicionales. Después de la aplicación o el inicio de la aplicación de la ley 142, en donde ya se establecían unos consumos determinados, el consumo básico, el consumo complementario y el consumo suntuario, y se eliminó, dijo la ley específicamente, que no habría servicios públicos domiciliarios gratuitos.
Eso le dio evidentemente un vuelco conjuntamente con el esquema de que el capital privado podía entrar a prestar o a formar parte del capital de las empresas prestadoras de servicios públicos, y llegamos a una situación bastante peculiar. El evento de la sequía del año 93 generó una serie enorme de impactos en el consumo de agua por cada hogar, hasta el punto de que cuando se hicieron los planes maestros de acueducto y alcantarillado para Bogotá, se había establecido que en esa época el consumo por usuario era alrededor de 20 metros. Venía en aumento, evidentemente, 20 metros cúbicos por hogar en el consumo básico. Al finalizar ese tiempo de la sequía, o sea, hacia finales del año 94, la empresa de acueducto entonces organizó los planes maestros y calculaba que hacia finales del año 2010 deberíamos estar en alrededor de 25 metros cúbicos de consumo por hogar. Con el problema de la sequía y con el tema de las nuevas disposiciones tarifarias, el consumo en este momento está por debajo de 15 metros cúbicos y sobró infraestructura ya instalada. Está sobrando infraestructura instalada. No podríamos decir de manera seria y razonada que lo que hizo la tarifa fue, o el nuevo esquema de tarifas que se aplicó entonces cuando ya se eliminaron una serie de prebendas que había, la famosa lista del gerente que se llamaba, la mayoría de los que están acá realmente son demasiado jóvenes para acordarse de eso. Había una lista que el gerente de una empresa de acueducto manejaba y ahí metía a los amigos. De manera que cuando alguien quería eludir el pago del servicio, simplemente llegaba donde el gerente por algún medio y a través de una serie de componendas pues se metía a la lista y no pagaba. La cultura del pago fue uno de los subproductos adicionales de toda esta metodología. Particularmente los habitantes de la costa atlántica conocieron muy de cerca en qué consistió ese problema. Podríamos entonces afirmar que la introducción de todos estos hábitos nuevos de cultura de pago, de racionalización del consumo, de tarifas, modificaron de tal manera los hábitos de consumo que en este momento lo que sí se puede afirmar es que la gente tiende a consumir lo que necesita. Y el resultado fue entonces que ya no estamos consumiendo lo que se había previsto de 25 metros cúbicos por persona, por conexión, por casa, sino vamos, en el caso de Bogotá, por debajo de 15 metros. Miren ustedes el ahorro del recurso y el ahorro que tiene sustancialmente en la parte ambiental y lo que eso significa. Damos paso a otras preguntas acá. Doctor Rodríguez, ¿quiere leerla, por favor? Acá dice, pregunta para el doctor Manuel Rodríguez, ¿qué herramientas jurídicas puede utilizar un ciudadano para lograr que se cobren las tasas por uso del agua que corresponden a la agroindustria? No, el problema no es que se cobren o no las tasas, el problema es que no existe la tasa prácticamente. Y a mí me gustaría que centráramos la discusión, pues me parece que es muy importante centrar la discusión sobre el 70% del agua de Colombia, que es la que produce la que consume la agricultura. El problema futuro del agua en Colombia se juega en la agricultura. El problema del agua, del acceso al agua potable se juega en la agricultura y se va a jugar en la minería. Y eso es lo que deberíamos estar, yo creo, llamando la atención hoy en día al país. Evidentemente la tasa está subsidiada por captura del sector privado, del Ministerio de Agricultura y de la Presidencia en este caso, hay que decirlo así. Como el sector privado es tan poderoso que entonces logra que no le cobren el agua al sector agrícola. Eso es simplemente grotesco. Indica una gran inequidad social que claramente va a favorecer a los grandes propietarios agroindustriales. Eso es absolutamente grotesco, repito. Y eso debe ser calificado así. Y eso es una distorsión
que hay que corregir. Es inaceptable que los grandes sectores agropecuarios de este país le estén regalando el agua. Y naturalmente cuando no se colecta esa plata para el agua, obviamente no hay con qué proteger las fuentes de agua. Y ese es el principio básico. La tasa de uso es para proteger los ecosistemas que proveen esa agua, como es la tasa retributiva, que valdría la pena que Mauricio comentara a ver cuál es la situación de la tasa retributiva, que fue un mecanismo admirado mundialmente por su creatividad como instrumento, no voy a entrar aquí a explicarlo, y que hubo literatura y hubo artículos publicados en todo el mundo sobre ese gran avance que había hecho Colombia en la tasa retributiva, y hoy en día está congelada. Obviamente ese es el tipo de cosas que hay que llamar la atención en el país, porque claramente el legislador aprobó unos instrumentos. Uno tiene que, aquí le echan siempre la vaina esa al legislador, le echan todo el agua sucia al legislador. Bueno, uno tiene que decir que en Colombia existe 5 instrumentos económicos, por lo menos, dirigidos a proteger el bien público agua, y de que de esos instrumentos el único que está siendo absolutamente implementado es la transferencia del sector hidroeléctrico y del sector termoeléctrico también, porque también el sector termoeléctrico traslada plata para esto, a las corporaciones autónomas regionales, cuya eficacia puede discutirse, pero ahí está la plata. Mauricio ahorita dio la cifra, 1.500 millones de pesos, 1.500 billón y medio en 15 años. Una plata muy importante, son 50 millones de dólares prácticamente por año o algo así. Entonces ahí está el tema. El legislador, Colombia tiene una legislación extraordinariamente avanzada en términos de prever instrumentos económicos para que se paguen los servicios de los ecosistemas, en este caso del agua, con el objetivo de proteger los páramos, de proteger los bosques que tienen que ver con eso, proteger los humedales, etcétera, etcétera. Y de esos instrumentos, el 80% están desmontados por los grupos de interés. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Yo creo que el tema es que tiene que haber un movimiento de la sociedad civil claramente pues tenemos que aprovechar esta concientización. Se necesita plata para restaurar los ecosistemas en este momento, entre otras cosas, por los graves daños que se le han hecho a los ecosistemas en Colombia. Y la plata está allí. Y es un proyecto de largo plazo. Y los instrumentos existen para conseguirlo. ¿Quién tiene la facultad de sancionar o de hacer seguimiento a las administraciones municipales por no dar cumplimiento al artículo 111 de la ley 99 del 93? Pues obviamente la Procuraduría. La Procuraduría debía haber sancionado a todos los alcaldes, pero no ha sancionado a ninguno hasta la fecha. Con una clara violación de la ley, solamente se ha recolectado el 16% de los recursos en 20 años. Ese es el tema. Entonces, los electores tenemos que reclamarle aquí varios, cuando se posicione el alcalde de Bogotá, pues los ciudadanos de Bogotá tenemos que ponerle el grito en el suelo y decir, señor, el cielo, no en el suelo, en el cielo, porque no hay derecho que uno vaya al páramo de Chingaza o al páramo de Sumapaz y estén en procesos de deterioro por negligencia de los mandatarios de Bogotá, porque les parece que es más importante dedicar esa plata a otros objetivos que a proteger el futuro del agua de Bogotá. Gracias. Doctor Rodríguez, hay una pregunta complementaria. Dice, ¿por qué insistir en tasas ambientales altas y grandes recaudos por parte de las autoridades ambientales cuando la filosofía de los instrumentos económicos es cambiar comportamientos y no recoger plata? Es que la tasa de uso va justamente a cambiar comportamiento. Mire, yo lo voy a contar. Cuando yo era gerente del Inderena, logramos multiplicar por el 400% la tasa de agua que utilizaba Paz del Río procedente de Tota. 4 veces la logramos aumentar por fin. Bueno, disminuyeron en 1/3 el consumo de agua. A 1/3. Bueno, eso se llama una tasa para cambiar el comportamiento económico de los actores. La tasa de uso está destinada a esa. La tasa retributiva, yo no voy a entrar a explicarla aquí, es un mecanismo muy sofisticado para que los actores económicos vayan adquiriendo tecnologías limpias o tecnologías de final del tubo en comparación con las tarifas que se pagan
con el objeto de pagar una tarifa menor. Entonces, es una tasa completamente diseñada para afectar el comportamiento económico de los actores, ¿no? Colombia en ese diseño fue muy lejos y desafortunadamente los últimos 8 años del doctor Uribe, con toda la pena con los que sean uribistas acá, fueron calamitosos para el tema ambiental. Esa es la peor desgracia que ha ocurrido en el país en los últimos 8 años, es el gobierno del doctor Uribe. Doctor Mauricio quiere responder la pregunta que tiene y la complemento de la pregunta del doctor Rodríguez, por favor. Sí, yo aquí decían, si se tienen estudios en el sector de agua potable que indiquen hoy cuál es el impacto que tiene el índice de agua no contabilizada como componente de la tarifa en una gestión eficiente. Uno de los problemas más complicados de gestión eficiente en agua potable, yo quisiera, antes de responder, insistir que el tema de agua potable es muy importante, pero en gestión del recurso hídrico, ese es un tema del 15% del consumo, o del 18%. Lo durísimo es lo que mencionó aquí el doctor Rodríguez, es minería y agroindustria. Eso es, por favor, para que siempre tengamos eso en mente en un momento determinado. Pero obviamente esa es la tarifa que yo pago, la de agua. Entonces voy a contestar en este lado. Pero es para no olvidarnos que el discurso no puede centrarse solamente en agua potable, en la gestión integral de recurso hídrico. Hoy la regulación contempla aceptar unas pérdidas del 30%. Entonces, y todo lo que se pase del 30%, pues va en contra del esquema económico de la empresa, y todo lo que vaya a favor del menos del 30% entra en lo que se llama ganancia de eficiencia para tener un ingreso adicional. ¿Cuáles son las pérdidas que hoy aparecen? ¿Cuáles son las pérdidas en un sistema de acueductos? Son de dos tipos. Las pérdidas de orden técnico, fugas, malos ensambles de las tuberías, diferencias en la que se llama la lectura de los medidores, se van perdiendo su calibración en un momento determinado y tienden a submedir, ¿sí? Y las pérdidas comerciales, que son de dos tipos. Las pérdidas por fraude, el que se roba literalmente el agua, un motel que se roba el agua y son 6 entradas de agua y solamente una con medidor. ¿Existen esos casos? ¿Sí? O el ciudadano humilde de barrios subnormales que pues simplemente a punta de manguera van llevando como espaguetis a sus distintas casas. Son dos tipos. Las pérdidas técnicas no pueden bajarse nunca a cero. Para que por favor vayamos, hay unas limitaciones de orden técnico. ¿Cómo se mejora eso? Con unos sistemas de buenos acoples, con unos controles adecuados de presión, ¿sí? Para que no haya un exceso de presión y eventualmente aparezcan los brotes y fugas. Y obviamente mejorando los niveles de reparación de fugas y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto haciendo cambios continuos en los equipos de medición y adoptando tecnologías mejores para la medición. Ese es el tema, no pueden reducirse a cero. Y las pérdidas comerciales en teoría podrían disminuirse a cero si yo hago una campaña fuertísima de control de tanto de los fraudes como de las tomas clandestinas en barrios subnormales. Ambas cosas son muy difíciles de hacer 100%, y por lo tanto por eso es que la regulación admite hoy 30%, está en un estudio para valorar hasta dónde pueden bajar, ¿sí? Y en el país, infortunadamente, la eficiencia no ha sido la mejor y aún los promedios nacionales están por encima del 30%. Hay ciudades como Bucaramanga, por ejemplo, que tienen el 22%, Palmira, que tiene como el 22%, y Manizales, que tiene como el 23%. Pero las demás, infortunadamente, están por encima del 30%. No es una tarea fácil porque las inversiones que se requieren, a veces las sumas y restas en esto no alcanzan a suplir la diferencia que se gana en esto. Por eso en esto de las pérdidas de fraude comerciales, la actividad de ayuda ciudadana es fundamental. Si no hay denuncia ciudadana frente al robador de cuello blanco de agua, muy difícilmente se podrán acometer programas adicionales de disminución de pérdidas. La incultura del robo es una cosa absolutamente dramática en Colombia, y no solamente en agua. Si yo les contara que en energía es 10.000 veces peor, pues es como se llama frustrante en ese tema.
Y ese sería para permitir al doctor Colmenares alguna El doctor Colmenares contesta ahora una pregunta de Florencia y alguna otra que llegó acá, y el doctor Rodríguez la última pregunta, y hacemos una breve síntesis para las conclusiones de esta sesión. Sí, la pregunta es cómo se puede generar equidad tarifaria a nivel nacional, y hay una segunda pregunta que se conecta con otra que viene de Cartagena, que se refiere al tema de cómo proteger el medio ambiente. Con relación a lo primero de una equidad tarifaria, pues aquí antes de la ley 142 tuvimos un sistema de tarifa, porque en Colombia siempre se ha pagado por el agua, en donde la tarifa se acercaba más a lo que los economistas llaman el cálculo sobre la base del costo marginal, es decir, y no del costo medio. El costo marginal es que cuando ya se ha instalado una infraestructura de suministro de agua, las últimas unidades pues valen menos que las primeras, ¿cierto? Mientras que el costo medio es dividir todos los costos, el costo de operación, el costo de administración, el costo de las tasas ambientales, por ejemplo en el esquema actual, por el número de usuarios, y eso da un costo medio, y entonces eso es inequitativo. Yo creo que tendríamos que volver al sistema anterior, claro, con algunas actualizaciones, que era mucho más equitativo. Ahora, ¿por qué se dio ese cambio? Es difícil con el corto tiempo entrar. En el caso de Bogotá, por ejemplo, incidió mucho que la empresa de acueducto tuvo que hacer grandes inversiones para llevar agua a los barrios subnormales, porque evidentemente todo este tema está relacionado con el tipo de ciudad que se construye, y resulta que en Colombia se construye más ciudad informal que formal. ¿Por qué? Porque también es un negocio el acceso al suelo urbano y la vivienda, pero bueno, eso solo se puede plantear porque el tiempo no da. Sobre el tema de la protección ambiental, yo pues desde luego estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer grandes esfuerzos hacia la protección ambiental y que hay que financiarlos, porque yo sí creo que no podemos olvidarnos, se lo digo cordialmente, doctor Mauricio, que Colombia es aún una de las primeras reservas de agua del mundo, ¿sí? Y que aquí hay una paradoja, que es con esa abundancia del agua tenemos 9 millones de personas que no acceden a agua potable, y tenemos ríos como el Magdalena que han sido ya inutilizados, son recuperables, pero están inutilizados para suministrar agua. Entre otras cosas, todavía muchas poblaciones a las orillas del Magdalena toman agua del río sin que haya sistemas adecuados de potabilización. Entonces allí hay una gran problemática que excede el tema de si un ciudadano protege o no protege, paga o no paga. Yo creo que estamos frente a un problema mucho más amplio que tenemos que abordar. Doctor Rodríguez, la última pregunta. Aquí hay una pregunta: ¿por qué el componente de tasas ambientales involucra solo tasa por uso y tasa retributiva? ¿Es posible incluir un componente solo para la conservación y preservación de las fuentes abastecedoras? No, de hecho la autoridad ambiental tiene la prerrogativa, o pues se pueden sacar resoluciones mediante el cual la tasa de uso se dedique a la protección de las fuentes abastecedoras. De hecho, en Bogotá la tasa de uso la recibe el sistema de parques naturales nacionales, como lo reciben otras ciudades del país donde los parques nacionales son los abastecedores del agua municipal. Ya les mencionaba que en Bogotá pues es increíble que el acueducto de Bogotá factura 1 billón al año, ¿no? Más o menos, 1 billón de pesos. Más. Poco más ya, debe ser 1.200.000.000.000. 1.200.000.000.000, eso factura el acueducto. Le da 200 millones de pesos a Chingaza. Pues uno dice, bueno, pues que eso es casi que un chiste, eso es ofensivo, ¿no? Por Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces claramente hay una tasa que está prevista para eso, pero para proteger a los agricultores la desmontaron. Y de hecho hay el 1% de
del presupuesto municipal, para la persona que preguntó de Florencia esto, está previsto para proteger las fuentes abastecedores de agua potable de los municipios. Tiene esa dedicación específica. Y sí que es urgente que ese mecanismo se ponga, nuevamente se renovó en el reciente Plan Nacional de Desarrollo, como se renovó en el anterior, pero la renovación anterior no nos sirvió, en este se puso con más dientes. Vamos a ver si esos mayores dientes funcionan, pero repito, ahí están los instrumentos. Un tema que se quedó por fuera, agua embotellada. Esa es una perversión mayor del uso del agua. En Bogotá no hay derecho que se tome agua embotellada, teniendo semejante fuente de agua, pero indica muy bien el tema que mencionaba el expositor chileno, el expositor que habló sobre Chile de la Universidad de Arizona, que decía que el desarrollo sostenible en Chile, decía, tiene unas patas bastante desequilibradas. Es el mismo caso de Colombia. El desarrollo sostenible es un bla 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 que ya estoy aburrido de oír de él. Yo quisiera no volver a oír la palabra, que en una época la amé, pero realmente se ha prostituido tanto que tenemos que recuperar su sentido, ¿no? Y claramente en Colombia pues eso está muy cojo, eso está súper cojo, tan cojo que entonces se permite que las embotelladoras de agua convenzcan a la gente de Bogotá, por ejemplo, que aquí hay una mal agua. Entonces todos los jóvenes, yo los veo con agua debajo del brazo. Toda la vida yo tomé agua de Viterma cuando era pequeño, seguramente, ¿no? De la llave de la casa, es una agua perfecta la Bogotá. Bueno, estamos en unas perversiones claramente extraordinarias. Obviamente se requeriría agua embotellada en sitios donde el servicio de agua no llega, pero buena parte de las grandes ciudades de Colombia tienen un magnífico servicio de agua y no habría cosa distinta, sino que a su vez las empresas de agua, muchas de las cuales son empresas públicas, le hicieran saber con claridad al ciudadano que la agua embotellada es una perversión y que no aparezca en la televisión una propaganda de agua brisa apoyando los parques nacionales, que eso sí ya pues apague la luz y vámonos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Doctor Carlos. Afortunadamente los tengo que dejar, veré su resumen. Muchas gracias por la moderación, fue magnífica. Yo tengo que viajar esta noche, entonces tengo que ir a hacer la maletica. Muchas gracias. Muy amable, señor. Un solo comentario, doctor Carlos, es por el tema de solamente recordar la reciente reacción social frente al páramo de Santurbán, que fue uno de los hitos, que yo creo que hay hitos que hay que marcar en un momento determinado para defensa de fuentes de agua. Yo quiero decirlo con toda claridad, uno de sus líderes de la defensa de eso fue el acueducto metropolitano de Bucaramanga, porque definitivamente hay que ya ir balanceando en este país que se debe optar o por agua u otra cosa en algunos sitios. No estoy diciendo acá que en todos los sitios, ni muchísimo menos, sino en sitios claros donde hay que tener ese tema, y nosotros como Andesco sí estamos absolutamente comprometidos con eso, y las empresas están adquiriendo tierras exclusivamente para preservar esos bosques y esas cuencas, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Si no lo hacen ellas, ¿quién lo hace? Probablemente la invasión del señor de la papa y aumentar la frontera y todo va a seguir dándose, y yo creo que también ahí tiene que haber una fuerte presión ciudadana también para el papero, no para el minero solamente, sino para el papero también, o para el ovejero. Sí, es que también es que a veces nos quedamos, que vamos clasificando eso, y es importante que es todo, en el páramo es intocado bajo cualquier esquema. Bien, muchas gracias, doctor Mauricio. Como una primera aproximación para las conclusiones, lo primero que se observa igualmente es el enorme e inaceptable desequilibrio entre el pago por uso del agua para cada uno de los diversos usos que ella tiene. Se mencionaba que el caso de la agricultura pues es, en palabras del doctor Manuel Rodríguez, es aberrante simplemente. El uso pecuario tiene el mismo tratamiento. La minería en la práctica no paga ningún tipo de contribución por el uso del agua y es una de las actividades más contaminantes del recurso. El caso de la industria, pues igualmente lo acaba de mencionar también el doctor Rodríguez.
El caso del uso del agua como medio de transporte, que en todas partes del mundo donde esto ocurre, en los países desarrollados, tiene un costo específico. Tampoco en Colombia paga. De manera que ni la recreación siquiera llega a hacer un pago por esto. La mayor carga sobre el aspecto de impositivo es el del consumo humano. Y por esa misma razón, con el ánimo de conservar el recurso, fíjense ustedes que es, de acuerdo con lo que aquí se anota, realmente está entre el 6 y el 10%, según los cálculos que se hacen, el uso de agua para consumo humano. Y ese 10% es responsable de la conservación del recurso casi en su totalidad. Ese desequilibrio y esa inequidad pues se traducen al final de cuentas en tarifas. El segundo elemento tiene que ver un poco también en el mismo sentido de, ya un poco más amplio, la experiencia que ha habido en Colombia, como mencionábamos hace un momento, realmente permitió que cobrar el servicio de manera más o menos aproximada a lo que efectivamente se incurre en esos costos, no el agua porque esa es gratis, producirla realmente no nos cuesta, es capturarla del páramo, pero todo ese proceso de captura, de transporte, de procesamiento, de almacenamiento, de distribución tiene un costo, eso es la tarifa. Y realmente al haber hecho ese cobro nos permitió pasar a una cobertura que en este momento para las principales ciudades del país se acerca al 100%, Bogotá ya lo alcanzó, de sus habitantes con acceso a la cobertura misma. De la tarifa hablamos más adelante. La parte de calidad del servicio, o sea, que lo atiendan bien y que el líquido que le suministran es el adecuado, realmente va directamente respondido por la tarifa que se cobró. La parte de consumos, como lo indicábamos, se racionalizó, se dejó de ser irresponsables con el consumo del agua. Ahora ya es mucho más racional el consumo, porque cuesta. Y todo lo que pasa por el bolsillo empezamos a tomarlo en serio. Recordaremos lo que pasó con las famosas, el uso de las cebras aquí, el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. Se cansaron de dar recomendaciones y cuando ya hubo multas y pasó por ahí, por el bolsillo, la medida, la asumimos todos y estamos trabajando y nos ha ido bien. Esto implica que efectivamente el mismo título del evento que aquí nos convoca por una feliz convocatoria del Banco de la República, pues implica que efectivamente las medidas sí tienen que ser de orden económico en diferentes facetas, incluidas las inequidades que aquí acabamos de mencionar. Igualmente, debemos trabajar entonces ya en un orden ya macro, con algo muy básico que es el aforismo que existe de que aquello que no se puede contar, que no se puede medir, no se puede administrar. Y eso nos lleva a que efectivamente, si no hay valoración adecuada del recurso, de cuánto vale tenerlo allá, el hecho de que esté en un sitio determinado y que se produzca de manera teóricamente gratuita, no quiere decir que es, como se pensaba hasta ahora, un recurso renovable e ilimitado. Sí es limitado, sí se está agotando, sí hay una mayor demanda. La demanda empieza a ser, como en el caso de Colombia, es el mismo caso para todo el planeta, que antes había una determinada población muchísimo menor de la que hoy existe. A comienzos del siglo XX se calculaba en alrededor de unos 2.000 millones de personas. Hoy pasamos ya de los 7.000 millones y el problema es que además de eso están concentrados en puntos específicos, en ciudades. Y llevarla allá supone una presión enorme sobre los sitios en donde está el recurso. Y eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo porque el recurso hay que conservarlo. Y entonces existe el tema que se mencionó aquí ya por parte de varios de los participantes, que lo que no se contabiliza, lo que no tiene un valor, lo que no puede realmente administrarse de manera adecuada, va a terminar en un
absoluto desorden. Existen entonces, lo mencionaban ya, la contabilidad ambiental. Y eso, aunque parezca una cuestión rara, ya empezó la Administración Distrital de Bogotá a preocuparse por esto, sobre las cuentas del agua. Específicamente, el Acuerdo 347 del 2008, en el artículo 5, dice: la Administración Distrital desarrollará la contabilidad que incorpore el agua al sistema de cuentas de la ciudad. Es clarísimo y no se ha cumplido una sola letra de esto. Las cuentas del agua son lo que nos van a permitir realmente decir en qué vamos, cuánto nos falta, y como lo mencionaba una pregunta acá que lamentablemente no alcanzamos a responder, es cuánto nos queda de ese recurso antes de que entremos en un problema muy significativo. El estudio del agua del IDEAM para este año da unas cifras más que preocupantes de lo que ocurrirá en 10 años, y las medidas que se tomen en la parte ambiental para que produzcan sus efectos toman entre 70 y 100 años como mínimo. Ese es el periodo que la naturaleza toma en regenerarse y en tratar de cubrir parte de los desafueros que estamos cometiendo con esto. De manera que parece todo indicar que la cuestión pasa definitivamente en un mundo globalizado y monetizado, pasa todo por el tema de la contabilidad, las cuentas ambientales y lo que ya Naciones Unidas se había preocupado y que lanzó, el Manual de Contabilidad Económica y Ambiental Integrada. Sobre esa base ya están dados los primeros pasos, nos corresponde ejecutarlo. Y un último punto para consideración acá, que nos parece que se desprende de todo lo que había. Esta mañana se mencionaba una frase: ¿quién es responsable por los problemas que hubo de inundaciones? ¿Quién es responsable por la deforestación? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? El primer conferencista nos habló de un tema que él decía que era la solidaridad y la confianza, que si el de arriba se maneja bien y le da confianza al de abajo, el de abajo le retribuye y todos ganan. Es un problema de comportamiento, y el comportamiento en términos filosóficos se denomina ética, y esa ética es la que permite que el señor de arriba no se aproveche de que allí nace el agua y con eso controla y manipula a los de abajo. Es el caso de la tenencia de tierras del Cauca, ampliamente conocido por todos desde la época misma de la colonia y la estructuración que se dio desde esa época. Y el tema de ética implica como comportamiento, ¿cuál es el comportamiento? Primero que todo con uno mismo. Luego, como segundo término, ¿cuál es el comportamiento con los demás? Y finalmente, ¿cuál es el comportamiento frente a todos los seres vivos? Y estamos hablando entonces de la bioética. No se puede concebir la vida, al menos como la conocemos en la Tierra, sin agua. De manera que el comportamiento realmente frente al agua nos dará el comportamiento frente a todos los seres vivos, incluido el hombre. Ese nuevo elemento que se está trabajando de manera muy concienzuda en varias universidades ya, inició en esto la Universidad Javeriana con el Centro Nacional de Bioética, liderado por el padre Llano, una persona ampliamente conocida y muy polémica, pero que en este tema realmente logró echar las bases para que junto con otra universidad acá, la Universidad del Bosque, empezara a trabajarse en el tema de bioética, no solo en el campo médico, sino en el campo ambiental. Es uno de los elementos que muy probablemente darán mucho de qué hablar y sobre lo cual pues los invitamos también a reflexionar.